Hey, ¿qué hay, pilotos? No se me ocurrió un mejor saludo para este video. Pero antes que nada, espero que estén bien y que esté siendo un buen día, tarde o noche, en el momento en que estés viendo este video o escuchando, ya que este video está concebido como un tipo podcast. La verdad es que no va a llevar mucha edición, solamente quiero compartir parte de la historia, trasfondo y opinión del estado actual sobre mi videojuego favorito, que es Titanfall 2. Pero, ¿qué es Titanfall? ¿Por qué no podemos hablar de Titanfall 2 sin antes saber de dónde nace, de dónde viene, quiénes fueron las mentes creativas detrás de, y sobre todo de su antecesor llamado Titanfall? Así que pónganse sus audífonos, pónganme de fondo y comencemos. Para empezar a hablar de Titanfall, tenemos que saber de dónde surgen las mentes creativas detrás de esta belleza de videojuego. Y todo comienza con Vince Zampella y Jason West. Estos dos grandes desarrolladores trabajaban en Activision, más precisamente en la saga Call of Duty. Después de una disputa creativa dentro del estudio, fueron desechados, básicamente fueron pateados de la compañía. Poco después, para no enredarnos mucho más en ese tema, fundaron Respawn Entertainment, junto con muchos miembros, o mejor dicho, ex miembros de Infinity Ward. Al inicio, pues su estudio fue bastante pequeño y querían alejarse de las fórmulas tradicionales de los shooters, que por lo regular en esa época, que estamos hablando de los 2010-2013, la gran mayoría eran juegos shooters militares. Todos tienen una fórmula bastante parecida, guerra moderna, y toda esta ola comenzó obviamente con Modern Warfare. Durante los primeros años probaron numerosas ideas de ciencia ficción, fantasía, pero surgió el concepto que definiría un juego: soldados extremadamente ágiles que pudieran combatir tanto a pie como dentro de enormes mechas de combate, a los cuales hoy todos conocemos como titanes. Detrás de Titanfall existe una filosofía que era combinar la libertad de movimiento de tu personaje principal, como lo es ser un piloto, pero darte también la sensación de poder, de control sobre el campo de batalla, como lo era pilotar a una máquina gigante, como lo son nuestros titanes. Además, Respawn buscaba mezclar elementos cinematográficos típicos de una campaña con partidas multijugador, obviamente algo que era muy poco común en aquella época. El proyecto había comenzado su desarrollo en 2010, poco después de crear el estudio bajo el nombre interno de R1, gracias a un acuerdo con Electronic Arts, y tras casi 4 años de trabajo, Titanfall fue presentado en el E3 de 2013 y se lanzó en marzo de 2014 para las plataformas principales como lo fueron Xbox One, Xbox 360 y PC, en este caso dejando fuera PlayStation. Fue el primer juego del estudio y recibió elogios por su movilidad, parkour y principalmente por los combates tan frenéticos y la innovación entre la modalidad del piloto y titán. Un dato curioso es que muchas de las ideas que Respawn desarrolló para Titanfall terminaron evolucionando años después para uno de los videojuegos que menos me gustan y que más coraje le tengo, como lo fue Apex Legends. Y antes de que se enojen, haré un video explicando el porqué de mi odio y descontento con dicho videojuego. Pero bueno, sigamos con la narrativa. En pocas palabras, Titanfall nació como el proyecto con el que los creadores originales de Call of Duty querían demostrar que podían reinventar el género de los shooters. Y lo hicieron, mezclando parkour futurista con mechas gigantes, titanes en un universo de ciencia ficción completamente nuevo. Y bien, Titanfall fue una experiencia bastante grata en mi vida. Si bien no lo probé en sus años de gloria, que fueron quizás 2014-2015, ya que fue un juego que pasó muy por debajo del agua, o al menos no llegando a los niveles que llegó por ejemplo Halo 4 o Call of Duty Black Ops 2 en esos entonces, pero Titanfall hizo algo nuevo, que nos cautivó a la gran mayoría de jugadores que tuvimos la dicha de probarlo.
Obviamente tenían bastantes defectos y si bien la movilidad se sentía muchísimo más fluida y ágil que en otros juegos de la competencia, tenía quizás animaciones bastante intrincadas. El ejemplo que más recuerdo es que cuando uno hacía el doble salto, la animación se sentía más como un impulso hacia arriba, no se sentía limpio como una elevación, si se le puede decir así. Se sentían bastante toscas las animaciones y a veces, cuando estabas dentro de los titanes, la interfaz molestaba un poco. Incluso cuando el gameplay se veía tan fluido es raro de explicar, pero se sentía de una manera algo tosca. La existencia de armas bastante rotas como un arma que lanzaba micromisiles, que principalmente, si no estoy mal, era un arma anti-titán, o sea, armas especialmente para dañar titanes, la gente lo utilizaba como un arma antipiloto porque servía demasiado bien, eran demasiado buenas, y ese era el problema, que eran excelentes. Eso dejaba de lado a las armas convencionales, que podríamos decirles a los subfusiles, a las escopetas, fusiles de batalla o, bueno, de ráfaga, es que tengo mucho en la escuela de Halo. Y la infame pistola inteligente. La pistola inteligente es un arma que literalmente era para mancos. Era la gran innovación, o al menos eso es lo que nos querían hacer creer. Porque era un arma que si bien no hacía todo por ti, porque hasta eso tenías un lapso de tiempo antes de disparar, en lo que el arma marcaba los puntos débiles del objetivo, podía matarte supuestamente en ese lapso de tiempo, pero la realidad es que era tan veloz que en un enfrentamiento quien tuviera el arma inteligente tenía toda la ventaja del mundo. Esta arma, si bien no vio su final, sí le hicieron un gran cambio en Titanfall 2, que es hacia donde nos dirigimos. Después de ver el gran éxito de Titanfall, o al menos el gran recibimiento que tuvo, y las buenas críticas, EA encargó un Titanfall 2. Y su historia comenzó muy temprano para lo que uno pensaría. Empieza justo después del lanzamiento de Titanfall, que fue en 2014. Como ya lo mencioné, el juego fue un éxito y recibió muy buenas críticas por su jugabilidad. Muchos jugadores señalaron y señalamos una ausencia impactante. No tenía campaña tradicional. Y esto es uno de los puntos más débiles de Titanfall 1. No contaba con una campaña. Si bien contaba con un modo llamado campaña dentro del multijugador, eran partidas en las que empezabas con una cierta cinemática y tenían un cierto desenlace. Pero en realidad no contaban una historia secuencial. Eran como misiones multijugador que podían cambiar dependiendo del equipo que gane. En Respawn tomaron muy en serio los comentarios y decidieron que la secuela debía ofrecer una experiencia narrativa completa, además de mejorar su multijugador, que si bien era muy bueno, tenía problemas de balance. Durante el desarrollo, el equipo se propuso explorar algo que apenas había sido insinuado en el primer juego, que era la relación entre un piloto y su titán. ¿Por qué? Porque en Titanfall 1 simplemente desplegábamos nuestro titán y se terminó. Te subías y empezabas a repartir kills y se terminó. Obviamente por una ausencia de la campaña en el videojuego, no teníamos un protagonista, no teníamos cómo ver esa relación entre un piloto y su titán, más que usarlos como una herramienta en la batalla. De esa idea nació la historia de Jack Cooper y BT-7274, que Dios lo tenga en su santa gloria. Una amistad poco común entre un soldado y una inteligencia artificial. Los desarrolladores querían que los jugadores vieran al titán, no solo como un vehículo de combate, como en el primer juego, sino como un compañero, con su personalidad y opiniones propias. Y de hecho esto es algo que se marcó muy bien en los titanes del multijugador, ya que en la primera entrega teníamos 3 titanes, el Atlas, el Ogro y si no mal recuerdo Strider. Cada uno representaba un rol, no muy bien definido, pero representaban un rol. Atlas siendo un titán de ataque, o un vanguardia por así decirlo,
Ogro siendo un tanque y Strider sería un titán ligero, más veloz, pero menos vida. Y esto se hizo muy bien en la segunda entrega. Pero sigamos. Respawn también aprovechó la secuela para expandir su universo, el universo de la frontera, profundizando en el conflicto entre la milicia, que es el bando de los buenos entre comillas, y la IMC. Al mismo tiempo experimentaron con mecánicas que rara vez se veían en los shooters de la época. Esto dio origen a niveles memorables como Effect and Chaos, causa y efecto, donde el jugador puede alternar entre dos líneas temporales en tiempo real. Es una de las misiones más emblemáticas de Titanfall 2 y a su vez una idea que se convirtió en una de las misiones más reconocidas de los videojuegos actuales. El juego fue desarrollado utilizando una versión muy modificada del motor Sour y buscó perfeccionar todo lo que había hecho especial al Titanfall original. Movimiento más fluido, nuevas mecánicas, una mayor variedad de titanes y un equilibrio más profundo entre combate de infantería, o sea, piloto, y combate mecanizado, o sea, titanes. Finalmente Titanfall 2 se lanzó en octubre de 2016 para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Aunque recibió elogios casi unánimes por su campaña, su multijugador y su diseño, tuvo dificultades comerciales, porque salió entre dos gigantes del género, Battlefield 1 y Call of Duty Infinite Warfare. Si bien el último tuvo críticas, es Call of Duty y esa vaina vende. Pero aún así, con el paso de los años, ganó una enorme reputación y hoy es considerado por muchos, incluyéndome, como uno de los mejores shooters de ciencia ficción jamás creados. En pocas palabras, si Titanfall fue la demostración de que Respawn podía reinventar los shooters, Titanfall 2 fue la consolidación de esa visión, añadiendo una historia emotiva, innovación en el diseño de niveles y una de las relaciones más recordadas entre un protagonista y su compañero en los videojuegos. Para mi desgracia, su tercera obra fue una metida de pata, pero bueno, ese será el tema para otro video. Bien, todo lo antes expuesto para mí era algo que no se podía debatir, algo que honestamente he creído desde la primera vez que toqué Titanfall, y aún se mantiene, pero el objetivo, o mejor dicho, la idea original de este video, nació porque recientemente volví a jugar Titanfall 2. Yo dejé el multijugador de Titanfall alrededor de 2019-2020. Por esas épocas estaba saliendo Apex Legends y a Titanfall ya le habían cancelado expansiones, siendo la última las de Defensa Fronteriza, que añadió un nuevo modo de juego, que era tipo horda de Gears of War. Tenías que defender un reactor, si no mal recuerdo, que si bien era la gran última actualización del juego, no la revivió como tal. Fue una gran adición, pero honestamente no era lo que muchos esperábamos. Y bueno, el motivo principal, mi experiencia con el Titanfall actual. Actualmente Titanfall, con sus servidores ya reparados afortunadamente, ya que cruzaron una época bastante oscura, si no mal recuerdo, en los años 2023-2024, en los que la verdad no lo recuerdo, pero los servidores no servían en absoluto. Servían hasta hace poco que me enteré que de nuevo estaban en funcionamiento. Fue que yo volví al juego y me encuentro con un juego bastante cambiado. Si bien todo lo que es la base no ha sufrido ninguna modificación, la forma en la que los jugadores viven el juego sí lo ha hecho. Obviamente siempre han estado los enfermos que no tocan pasto y son actualmente, podrían ser generación 200 fácilmente, y aún así siguen jugando el juego. Y eso, aunque nos castre a la hora de jugar, porque la verdad es que es gente con bastante experiencia. Y bueno, también hay otros que son de el otro bando, ya que usan armamento que, bueno, en un momento tocaré el tema del armamento y los titanes. Pero se les tiene que reconocer a esta gente que ha seguido fiel al videojuego, que han seguido ahí jugando después de muchísimos años. Aun cuando vemos gente que lo dejamos por probar otras cosas o porque simplemente no pudimos jugar por los servidores. Esta gente ha seguido ahí y eso se lo tenemos que reconocer. Pero también está la gente nueva, están los que son generación 2, generación 3, incluso me atrevería a decir que algunos generación 10 son bastante nuevos. Y si bien podrían llevar ya algo más de tiempo, siguen siendo los nuevos para los jugadores que llevan desde el lanzamiento.
Y bueno, yo tampoco llegué a una generación tan grande como una generación 50, 80, inclusive 100. Pasé gran parte de mi vida en este videojuego, gran parte de mi adolescencia está en ese videojuego y gran parte de mi corazón le pertenece a Titanfall 2, porque lo que representó fue gigante, como sus titanes, y me duele verlo actualmente. Y solo como aclaración para los que no sepan qué son las generaciones, es cuando tú llegas al nivel 50, puedes reiniciar ese nivel y automáticamente te conviertes en generación 2, y así sucesivamente. Cada que uno llega a nivel 50, haces una regeneración y tu nivel de generación aumenta. Básicamente el modelo de progreso que han seguido algunos juegos actualmente como Gear 5. Pero sigamos. Antes uno entraba a una partida y se acababan rapidísimo, a los 5 minutos, y ya empezaba la fase de extracción, porque las partidas eran tan frenéticas, tan rápidas, eran algo como lo que ven en el video de fondo. Si quieren darle forma a lo que estoy comentando, vean un poco del gameplay, solo hagan la vista gorda si manqueo. Eran tan veloz que era extasiante hacerte una racha de bajas, que tu líder de facción te estuviera felicitando. Por eso era excitante ver cómo caía tu titán, ponerle la pila que es parte de los potenciadores que tocaré junto con el armamento, y empezar a agarrar a golpes contra otros titanes. Es electrizante sacar un núcleo de titán y empezar a hacer daño a lo desgraciado, a tus enemigos. Y actualmente, si bien no ha desaparecido por completo esa forma de jugar, la gran mayoría de partidas la siento como un Call of Duty. La gente juega muy despacio, juegan a campear, a quedarse en lugares altos, en esquinas. Me he topado con personas generación 100 que siguen utilizando el escudo con la Spitfire, y si bien no critico su forma de jugar, porque las herramientas están ahí, sí me doy cuenta que le hacen demasiado daño al ecosistema del juego, y es a lo que vamos a entrar justamente ahora, el armamento. Ya mencioné que en el juego pasado teníamos armas bastante rotas y que quizás era mejor que se nerfearan o se cambiaran, como fue con la pistola inteligente que se convirtió en uno de los potenciadores, como lo mencioné anteriormente. Rápidamente, los potenciadores se desbloquean un poco antes de sacar a tu titán. Dentro de tu partida tienes un medidor como si cargaras una Ultimate en Overwatch o una de Marvel Rivals, en la que al 80, 40 o 60% dependiendo del potenciador lo desbloqueabas. Estos potenciadores activaban ventajas momentáneas, por ejemplo, poner una torreta, sacar una batería para tu titán, hackear el mapa de los enemigos o literalmente un wallhack. La misma pistola inteligente, que fue a donde la mandaron después de ver que estaba completamente rota. Pero después tenemos el armamento, las armas como tal. Armas como el Spitfire, que para mí no es posible que una ametralladora ligera tenga más precisión que un fusil, porque todas las ametralladoras ligeras de Titanfall están rotísimas. Tenemos tres. La Spitfire, que es como la ametralladora por excelencia. Tenemos la L-Star, que cuenta con proyectiles bastante grandes, con bastante daño y que no tienes que recargar y prácticamente no tiene retroceso. La Spitfire tiene un cargador grandísimo y una estabilidad enorme, y la verdad es que tiene buen daño. La última de esta clase se llama Devotion, es una LMG que se tiene que cargar antes de empezar a disparar. Muchas de estas armas mencionadas están en Apex Legends, por si vienen de allá y no sabían el origen, vieron su origen en Titanfall obviamente. Pero bueno, que me desvío. Esta arma mencionada cargaba y después soltaba todo su cargador. Obviamente mientras tú presionaras el gatillo, pero era increíblemente grande la cadencia que tenía. Me atrevería a decir que es de las más grandes o la más grande, compitiendo junto a la R97. Tenemos el mismo arma, la lanzadora de micromisiles. Tenemos más armas explosivas como la EPG, que es un lanzamisiles que, si bien no es muy bueno, de repente es bastante castrosa en mapas cerrados, al igual que la Cold War, que a pesar de ser considerada el peor arma del juego, tiene sus momentos.
Todas las demás armas, si bien son potentes y tienen su lugar dentro del multijugador, no se sienten injustas como las anteriores. Y al menos en el círculo con el que yo jugaba y gente exterior a él, tenemos la misma concepción de armas nobles, entre comillas. La R97, el alternador, la R201, la R101, que son fuertes pero siguen estando dentro del balance, ya que no tienen una estabilidad tan grande a la hora de disparar. Necesitan cierta habilidad, ya que la mayoría se usan o la opción óptima es usarlas disparando desde la cadera. El Kraber, obviamente, que es el francotirador por excelencia en la saga, y todas las armas anteriores como el Spitfire, la L-Star y la Devotion nunca recibieron un nerf, nunca recibieron una penalización ni nada por el estilo. La G2 es un fusil semiautomático que cuenta con un gran daño y una gran precisión y tampoco nunca recibió un nerf. Y lamentablemente así se van a quedar para el resto de la vida del juego. Y a lo que me refería con el ecosistema, estas personas que he visto que juegan como si fuera un Call of Duty pueden obviamente jugar como se les dé la gana. Honestamente, pues es como debe ser. Todos podemos jugar como queramos. Mi punto es, Titanfall fue concebido no para quedarte en una esquina y apuntar detrás de tu escudo con una ametralladora. Si bien las herramientas están ahí, y bueno, todos los juegos las tienen, sí es molesto cuando uno quiere entrar a ver el juego que conoció de niño o de adolescente, quiere tener una experiencia frenética, y quizás también ya es otra época en la que estamos viviendo, nuevos jugadores y nuevas formas de jugar. Pero antes de terminar, tenemos que hablar de lo que representa esta saga, los titanes. En la parte de Titanfall 1 no hablé de los titanes, o mejor dicho, no profundicé, ya que quería darles una sección solo para los titanes. Como lo mencioné, en Titanfall 1 teníamos 3 tipos de titán: el Atlas, el Ogro y el Strider. Cada uno representaba un rol, como lo mencioné, pero tenían algo que en Titanfall 2 cambió por completo. Existían armas intercambiables entre titán, existían armas explosivas, armas de precisión, ametralladoras, pero la gracia era personalizarlos como tú quisieras entre cada titán. Esto le restaba personalidad o características de solamente un titán, algo que los hiciera únicos de los demás. Obviamente dejando de lado que el diseño y la salud del titán cambiaban. Pero en Titanfall 2 tenemos la existencia de 6, o mejor dicho 7 titanes, aunque de lanzamiento fueron 6. Ion, Scorch, Ronin, que de ahí mi nombre, Northstar, Legion y Tone. Y después se agregó al titán Monarch, que es básicamente el diseño de BT-7274, cada uno contando con habilidades que los diferencian de todos los demás. Ion es un titán que tiene una característica de medidor de energía. Cada disparo, cada habilidad, cuesta energía. Y en cada titán tenemos estas características que los diferencian de los demás. Por ejemplo, como lo mencioné, Ion tiene su medidor de energía. Scorch deja fuego y controla zonas porque deja zonas incendiadas. Ronin es el titán más rápido y con más daño a corta distancia del juego. Su especialidad, o mejor dicho, lo que lo hace único es que cuenta con una espada gigante para atacar a melee a sus enemigos. Northstar es el francotirador, deja trampas para inmovilizar y aparte puede volar para tener un mejor panorama del combate. Tone deja marcas en sus enemigos para después lanzar una salva de misiles. Básicamente es un rastreador, porque también cuenta con un sonar en área que revela la posición de los enemigos. Legion es un titán que cuenta con una ametralladora ligera que puede intercambiar entre dos modos, un modo a corta distancia y un modo a lejana distancia,
Y después tenemos a Monarch, un titán bastante complejo, ya que tiene no una habilidad núcleo como los demás, que en el caso de Ronin puede utilizar su espada para asestar golpes y tiene esquives infinitos. En el caso de Tone, que lanza una salva de misiles gigante que puedes dirigir con tu mira. Scorch, que provoca un terremoto de fuego literalmente. Ion, que lanza un láser desde su ojo que tiene. Monarch no tiene una habilidad así, sino que se va mejorando. Mejora ciertos aspectos de sus habilidades. Monarch cuenta con un rayo que roba escudo, pero puedes hacer que ese rayo haga un efecto en área y robar escudo a más enemigos. Tiene una salva de misiles que lo puedes transformar en misiles rastreadores o incluso incrementar tu vida en 2 barras más. Cada titán tiene lo suyo y cada una de estas características los hacen especiales. También contaban con habilidades base, como al momento de desplegarse tener un 20% ya recargado su núcleo, o activar una eyección nuclear que hace que tu titán explote, causando gran daño a los titanes que estén cerca de ti. Pero también cuentan con modificadores para sus habilidades, como dar 2 cargas de cierta habilidad, hacer que una habilidad tenga cierto efecto, etc. Y estos titanes de la segunda entrega son los sucesores espirituales de los titanes del primer juego, ya que Ion y Tone y Monarch incluso representan a la clase Atlas, Scorch y Legion a la clase Obro, y Northstar y Ronin a la clase Strider, ya que cuentan con la base de esos titanes y el concepto. Todas estas características hacen que se sientan únicos unos con los otros, ya que se amoldan al estilo de juego de cada persona, y esto sin querer hace que nos conectemos con ellos, con nuestro titán, que es el concepto del que gira la historia o bueno la campaña de Titanfall 2, y se siente incluso en el multijugador, ya que durante la partida el titán va haciendo algunos avisos, va haciendo exclamaciones, va notificando cosas al piloto, y esto nos sigue transmitiendo el lazo entre piloto y titán, aunque ahora el lazo no es entre Jack Cooper y su titán BT, sino entre nosotros mismos y nuestro titán al que hemos elegido para combatir. Pero bien, mi objetivo con este video no era hacer una tesis sobre Titanfall, ni siquiera explicar a detalle la campaña o cosas por el estilo. Era explicar mi conflicto y seguramente el que algunas personas puedan compartir mi opinión. Tampoco era criticar a estas personas que juegan de diferente manera a lo que yo estaba acostumbrado, sino dejar ver cómo el tiempo puede cambiar la forma de jugar los videojuegos, aún con un concepto tan bien estructurado como fue el frenetismo en Titanfall. Regresar 4 o 3 años después y encontrarme con un juego más lento de lo normal, con gente que juega bastante temerosa por no decir otra palabra, simplemente a mí me causó conflicto y tenía ganas de expresarlo porque seguramente muchas personas, o tal vez no, siento que pueden identificarse con mi forma de verlo. Como conclusión, Titanfall es un juego maravilloso, es un juego innovador, es un juego que me transmitió una sensación que al menos yo no he podido encontrar en otros videojuegos. He visto por redes que hay un proyecto que quiere parecerse o basarse un poco en Titanfall en su frenetismo, y se ve bastante bien. Si Respawn no quieren aprovechar la gran franquicia que crearon, el gran universo que tienen, pues esperemos que otra gente pueda aprovechar el concepto y lo hagan de una buena manera. Y por eso el objetivo de mi siguiente video, o al menos el concepto, será explicar mi sentimiento contra Apex Legends. Si bien no soy quien para que mi opinión importe o tenga un peso real, sí la quiero dar porque seguramente mucha gente se siente identificada conmigo, frustrada de que no hay un Titanfall 3,
aún casi a 10 años del lanzamiento de Titanfall 2. No tenemos ni siquiera especulaciones sobre una tercera entrega y todo se lo debemos a un videojuego que ya saben cuál es. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que hayan aprendido algo. Si no conocían quiénes eran las mentes creativas detrás de Titanfall, o si de plano no conocen el universo Titanfall, siéntanse seguros de entrar. Actualmente hay gente nueva en el videojuego, gente no tan nueva como yo y como otras que mencioné, pero Titanfall es un juego atemporal y lo han demostrado porque actualmente sigue vivo. Y bien, sin nada más que agregar, los invito a que se suscriban. Si les gusta la narración, la edición, que bueno, no puedo hablar mucho de ello, pero espero que les haya gustado. Este es mi primer video y espero que, si les gustó, dejen algún comentario. Estoy abierto obviamente a recibir opiniones, quiero mejorar haciendo este tipo de videos. Si les gusta, si les gustaría ver algo de más edición, estoy abierto a sugerencias también de temas a tratar. Y bueno, muchas gracias por dedicarme tiempo a escuchar este desahogo, entre comillas, con algo de historia sobre esta joya perdida en el tiempo. Y pues nada, tengan un lindo día, mis pilotos.